retorno, que es un viaje seguro, que es el viaje de partir a la eternidad. ¿Tomamos tanto recaudo? Porque todos planifican de sus vacaciones, que aquí, que allá, que todo salga bien. Pero quizás las vacaciones se frustran, pero el viaje a la eternidad no se va a frustrar. En ese todos nos vamos a embarcar y nos estamos preparando para ese viaje. Nos estamos preparando. ¿Estamos haciendo provisión para ese viaje que no tiene retorno? Bueno, la realidad nos dice que no, sino mucha gente hoy estaría escuchando la palabra de Dios, estaría interesada. No, el hombre planifica todo porque su mundo es aquí abajo, su eternidad es acá abajo, su paraíso es acá abajo. Sin embargo, hay un viaje obligatorio que todos tenemos, que es la eternidad. Y en esa sí tenemos que poner toda la carne en el asador, tenemos que ser sabios en prepararnos para ese viaje sin retorno que es la eternidad. Nuestra vida no solamente entonces es efímera, corta, sino que es demasiado frágil. En cualquier momento, sin previo aviso, partimos ese viaje sin retorno. Entonces ese encuentro con la eternidad puede acontecer por dos hechos diferentes, que puede ser la muerte física o cuando el Señor venga por segunda vez. Que aquellos que, como decía Pablo, los que estemos vivos, Pablo esperaba la venida gloriosa del Señor para sus vidas, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero irnos no vamos a tener que ir. Por la muerte biológica o cuando el Señor Jesucristo venga y aquellos que estén vivos esperándole serán transformados, arrebatados y transformados para estar para siempre con el Señor. Pero irnos tenemos que ir. Y nadie puede retrasar eso. Cuando nos toca el día, así como nos tocó el día de nacer en este mundo, así nos va a tocar el día de partir. Pero todos tenemos ese viaje asegurado, pero no todos se están preparando para ese viaje. Entonces, qué importante, mis hermanos, prepararnos para esa eternidad que se acerca inevitablemente. Algunos biológicamente ya están mucho más cerca. Pero eso no quiere decir que los que tenemos unos años menos estamos más seguros. Nadie está seguro. Pero aquellos que tienen unos años más biológicamente ya están más cerca de entrar a esa eternidad, de emprender ese viaje a la eternidad. Entonces es sabio preguntarnos si estamos preparados realmente. Si nosotros podemos decir con limpia conciencia, yo estoy preparado. Si el Señor viniera a pedir mi alma esta noche, yo estoy preparado. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás preparando para ese viaje? ¿O lo estás posponiendo para 10 años, 20 años? No, todavía no soy tan viejo. Porque eso hay que pensar, no nos gusta, de repente nos trae cierta angustia o melancolía, pero no podemos dejar de mirar la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, realmente nos estamos preparando, estamos arreglando nuestra vida delante de Dios para partir en paz cuando llegue ese momento, que será en cualquier momento. Porque la vida es muy corta, es muy frágil. En cualquier momento, sin previo aviso, partimos a ese viaje sin retorno. El Salmo 90, hermano, es una joya literaria de la literatura hebrea. Es el salmo, por lo menos el único salmo del Salterio que se le atribuye a Moisés. Y es una joya realmente. Y Moisés habla en cuanto a esto también. Cualquier hombre coherente, hermano, cualquier hombre sabio, hombre y mujer, sabe, se da cuenta que la vida es muy corta y es muy frágil y llena de vicisitudes a causa de nuestro pecado. Dice ahí en el Salmo 90, versículo 1 al 12, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Está hablando de la eternidad de este Dios. Este Dios sí es eterno. Este Dios sí es todopoderoso. Pero mire lo que sigue diciendo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios llama la atención para atraer al hombre. Para mostrarle al hombre de alguna manera que Dios es el único camino a su seguridad. No hay otro. Volveos a mí, hijos de los hombres. Convertíos a mí. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó. Y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrentes de agua. Son como sueño, como hierba que crece en la mañana. En la mañana florece, otra vez la misma metáfora, que está en toda la Biblia esta metáfora. Dice, en la mañana florece y crece.
A la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Terminamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si a los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Es decir, llegar a esa edad, el cuerpo ya no funciona como los 20. Achaques de todo tipo, la vista no es la misma, la memoria no es la misma, los huesos no son los mismos, los músculos no son los mismos, los organismos tampoco, ya están débiles, están lentos, hay dolencias de todo tipo, 70, 80 años, y este que escribió el Salmo, ¿cuántos años vivió Moisés? ¿Se acuerdan? 120 años vivió Moisés, 120 años, pero igual, 70, 80 años es el promedio. Y aún estamos llegando a eso porque la gente cada vez se muere más joven. Jóvenes con 25 o 30 años que ya tienen hipertensión, diabetes y cantidad de cosas más. Cantidad de cosas. Pese al avance de la ciencia, la salud del ser humano ha venido desmejorando y desmejorando. Pero con todo llegar a esa edad, 70, 80 años, dice que es trabajo y molestia, porque pronto pasan y volamos esos años. Como el que decía recién, la frase que yo les leía recién, de ese hombre, que decía, ¿cómo se hizo tarde tan pronto? Y Moisés dice, y él quizás ni conocía la Biblia, porque no eran creyentes, pero eran conscientes de que la vida voló, se fue, rapidísima. Y viene la eternidad después de eso. Hay que partir a la eternidad. Y Moisés dice ahí, y luego volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y luego, dice Moisés, agrega, a la luz de esa realidad, de lo efímera que es la vida, de lo débil que es la vida del ser humano, entonces él le dice al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que son muy pocos, enséñanos a contar nuestros días. ¿Cuál es el fin de esto? Que traigamos al corazón sabiduría. Y Santiago dice que esa jactancia de vivir la vida sin tener en cuenta a Dios y su palabra es necedad. Y la necedad es lo contrario a la sabiduría. Nosotros tenemos que orar y pedir a Dios que cada año más que nos concede de vida, cada día que nos concede de vida, que sea con sabiduría de lo alto en nuestro corazón. Entonces, qué forma tan preciosa acá Moisés de recordarnos, por un lado, la soberanía y la eternidad de Dios, pero también por otro lado la fragilidad de la vida del ser humano. Dios es eterno, sin embargo el hombre es efímero. Dios es santo y justo, y sin embargo el hombre es pecador. Entonces, contra todas esas penalidades que surgen en nuestra condición de mortal, nosotros debemos de tomar ánimo y consuelo en aquel que es inmortal, en aquel que es eterno. Y ese es Dios. Y además, hermanos, debemos considerar que inclusive los quebrantos de nuestra vida, que nadie está libre de eso, Dios los permite con un propósito, como un medio de hacernos volver nuestros ojos a Él, de poner nuestra mirada en Él. Por eso Moisés decía ahí en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos hijos de los hombres. Es decir, mírenme a mí, vengan a mí, pongan su esperanza en mí. Y en el verso 4 también nos lleva a pensar sobre la infinita desproporción que existe entre este Dios que es eterno y este hombre que es efímero. Y Moisés agrega ahí, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Ahora, entre 1000 años y un día aún puede haber alguna relación de tiempo, pero entre la eternidad de ese Dios y el tiempo tan corto que tiene un ser humano de vida, no hay ningún tipo de relación. Dios es eterno y el hombre es temporal, el hombre es efímero, es débil, y este Dios es un Dios todo suficiente, todopoderoso. Entonces nos recuerda que todos nuestros días van declinando a causa de su ira. Es decir, que esto se debe al pecado, el pecado original que entró al mundo, y por medio de ese pecado entró entonces la muerte a todos los hombres.
Y esto es lo que ha señalado un término a nuestra vida terrenal. Por cuanto todos pecaron, dijo Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos buenas noticias, porque recuerden lo que dice acá Pedro en el versículo 25. Pero la palabra de Dios, del Señor, permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Es decir, la buena noticia para nosotros los creyentes es que el amor fiel de Dios y la salvación prometida perduran para siempre para aquellos que le honran, que le aman, que le temen a Él y su palabra. Mire, en el Salmo 103, hoy leímos un versículo, ahora vamos a leer del 15 al 18, en el Salmo 103 dice, miren lo que dice el salmista ahí: nuestros días sobre la tierra, y acá voy a leer una versión más actual que está más clara, nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos, el viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero mire lo que dice ahora: pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El amor del Señor permanece para siempre. Así que las personas están aquí hoy, pero mañana se van, mañana no están. Las flores no son eternas, incluso aquellas que duran más, que las cortan y se ponen en una botella de agua, no son eternas. Va a pasar una semana o 15 días, pero más no van a aguantar, después se echan a perder. No son eternas, no van a vivir para siempre, no resisten, se van a perder. Sin embargo, en medio de la fragilidad y la inestabilidad humana, hay algo que permanece para siempre, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los seres humanos somos transitorios, temporales, pasajeros, pero sin embargo la palabra de Dios es eterna. Ella permanece para siempre. Ella no cambia, ella no mengua. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Para siempre. La palabra de Dios no es como la flor que se marchita. La palabra de Dios no es como las promesas de los hombres que se disipan en el tiempo. Prometemos y prometemos, y cuando el tiempo pasó, esas promesas quedaron. No, la palabra de Dios no es así. Hermanos, ante la fragilidad de la vida, lo corta que es la vida, lo único a que aferrarnos, que es eterno, que Dios nos ha dado es su palabra. En lo que tenemos su palabra, en nuestro corazón tenemos también vida eterna. Y eso es una bendición, vida eterna a través de la palabra que ha sido revelada a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que sacó a luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio, como le dice Pablo a Tito. Entonces la palabra del Señor es poderosa, es coherente, es digna de confianza. ¿Por qué? Bueno, porque Dios cumple todas sus promesas y siempre realiza lo que Él dice que hará. Siempre. Por ejemplo, mis hermanos, ahí en Isaías 55, un pasaje muy conocido, muy lindo, versículo 10 al 11, y acá ya le digo, estoy leyendo una versión actualizada, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Entonces, el significado de que la hierba se marchita y la flor se marchita y se pierde y se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre, se pueden aprender en pasajes tan claros cuando Dios promete a su pueblo, allí en Números capítulo 23, por ejemplo, verso 19, que Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso el Señor alguna vez habló y no actuó? ¿Alguna vez prometió y no cumplió? No, todo lo que Dios promete es cierto, todo lo que Dios promete se cumple. Todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra es seguro y es firme. Sus promesas no menguan, no se mueven. Y en Josué capítulo 21, versículo 45, también
allí dice, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a las familias de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Qué tremendo, hermano. La palabra de Dios es lo único eterno que tenemos en esta vida, temporal, frágil y pasajera. Es lo único que nos tenemos que aferrar. Palabra de Dios que muchos están desechando, despreciando, que no les interesa, aún diciendo ser creyentes, y eso es increíble. Eso es increíble. No están teniendo en cuenta la fragilidad de su vida. No están poniendo sus vidas a cuentas con el Señor. Están viviendo de una manera desordenada, de una manera distraída. Se están descansando de sus responsabilidades espirituales, cuando lo único eterno y seguro que tenemos es lo que Dios nos ha dicho y prometido en su palabra. El resto es flor que se marchita y hierba que se cae. Es neblina que sale por la mañana y al poco tiempo desaparece. Entonces tenemos que volver a hincarle el diente a la palabra de Dios y aferrarnos a ella y edificar nuestras vidas en la palabra de Dios. Los seres humanos somos así. Somos como la hierba que se marchita, somos como esa flor que se cae, y eso es cierto. Somos así porque la Biblia lo dice y la realidad de la vida del ser humano también lo muestra. Entonces cualquier gloria que poseamos desaparece muy rápido, pero si nuestros cimientos se basan en la roca sólida e inamovible de la palabra infalible de Dios, nuestro futuro está eternamente seguro. ¿Quién nos dijo esto? El Señor Jesucristo. Cuando termina el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, ustedes conocen ahí la parábola de los dos cimientos. ¿A qué voy a comparar? El hombre que escucha mi palabra y lo obedece a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Un hombre sabio que escucha la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios y aplica su vida a la palabra de Dios. Pero aquel que escucha y no hace, lo voy a comparar a un hombre necio. Solamente hay dos tipos de personas, el sabio y el necio. El sabio es el que cree la palabra de Dios y que edifica su vida a la luz de esa palabra de Dios. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Sí, es cierto, hermanos, es cierto que nuestra vida es frágil, es cierto que nuestra vida es como esa flor, pero también es cierto que si obedecemos la palabra de Dios revelada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también es cierto que tenemos vida eterna. Vida eterna con Él. Si amamos su palabra, si guardamos su palabra, si vivimos a la luz de su palabra. Por eso Pedro nos dice allí, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, ella, la palabra de Dios, es la única que puede guiar y sustentar nuestras vidas, que son frágiles y cortas en este breve periodo de tiempo que es la vida del ser humano. 70, 80 años es el promedio, pasa muy rápido, después volamos, dijo Moisés. Por ejemplo, hermanos, ya tengo que ir redondeando, la palabra de Dios es la única luz en este transitar que tenemos nosotros. Sin la palabra de Dios no hay luz, hay oscuridad, hay tinieblas. Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una luz eterna. Si no vivimos a la luz de la palabra de Dios, inmediatamente andamos en tinieblas. No importa, yo digo, yo me parece, a mí yo supongo, no importa. La opinión no importa. Acá tenemos que andar a la luz de lo que Dios nos cuenta en su palabra. Esa es la luz. La opinión personal de cada uno no es luz para nadie, y menos para uno propio. Es la palabra de Dios. Esa es la única luz que tenemos. También nos va dando entendimiento, sabiduría, nos va renovando nuestra mente. Eso está en el Salmo 119, versículo 130. No puedo ir a todos los pasajes por tiempo, anótenlo y usted los lee en su casa. Si nosotros continuamos escuchando la palabra de Dios y la vamos atesorando y guardando en nuestro corazón, es decir, si la recibimos como lo que es palabra de Dios, la creemos y la obedecemos, ella va a empezar a traer esa vida abundante, va a traer esa sanidad espiritual. Va a traer también esa santidad práctica de vida. Si quiere un pasaje, Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, después lo busca en su casa y lo lee. Nos va a ir ayudando la palabra a guardarnos del pecado. Es la única que nos guarda del pecado. Por eso en el Salmo también 119, en el versículo 11, el salmista dice ahí, en mi corazón he atesorado, he guardado tus dichos para no. ¿Cuál es el resultado?
para no pecar contra ti? ¿Cuál es el antídoto para no vivir en pecado? Aplicarme yo mismo la palabra de Dios a mi vida. Ella me va a prevenir del pecado. Tremendo. También la palabra de Dios, cuando la creemos y la obedecemos, trae alegría y deleite a nuestro corazón a pesar de las vicisitudes de nuestra vida. ¿Y esto quién lo dijo? Lo dijo un hombre que sufrió muchísimo por la causa del Señor, que fue el profeta Jeremías. ¿Cómo sería que en una ocasión dijo que no iba a predicar más, que ya estaba cansado, que cada vez que hablaba la palabra de Dios todo el mundo se le venía encima, que había quedado solo, que fue un hombre realmente que sufrió por el Señor? Pero sin embargo, ahí en Jeremías capítulo 15, versículo 16, lo podemos leer a este pasaje, Jeremías capítulo 15, versículo 16, miren lo que dice acá Jeremías de la palabra de Dios, a pesar de la aflicción, del dolor, del desprecio de sus semejantes. Dice allí, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es una metáfora, ¿verdad? Y luego dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Hermano, usted está falto de gozo y de alegría en su corazón. No le pregunto si tiene problemas o si no tiene, porque todos tenemos problemas. Si no son físicos, son emocionales. Si no son emocionales, son económicos. Y si no son económicos, son de la... problemas va a haber siempre. Dejemos eso a un lado. Pero no será por falta de incredulidad, de desprecio a la palabra de Dios. Hay creyentes que no se gozan en la palabra de Dios, no se gozan en el Evangelio. Porque este hombre sí que estaba siendo atribulado, hermano, pero recibió la palabra de Dios y eso lo animó y eso lo fortaleció para seguir adelante. Y dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios, hermano, que permanece para siempre. Aprender la palabra de Dios nos va a ayudar para la salvación, nos va a enseñar, nos va a reprender, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia, nos va a hacer completos y útiles a las manos del Señor, nos va a equipar para toda buena obra. Dice allí Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15 al 17. Además, la palabra de Dios es la única arma efectiva contra el mundo y el mundo de las tinieblas. Efesios 6, 17. Es la espada del Espíritu. Es la única arma defensiva y ofensiva que tenemos en esta batalla contra este mundo que es contrario a Dios, a su palabra y contra las huestes del diablo. ¿Cómo nos vamos a defender si no es con esta palabra eterna, permanente, suficiente? También discierne esa palabra nuestros pensamientos, nuestras intenciones, dice Hebreos 4:12. Y es tan esencial para la vida como el alimento mismo que comemos todos los días a las 12. Mateo 4:4, el Señor cita allí en Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estoy seguro que si no tenemos mañana para comer, de algún lado vamos a salir desesperados a buscar comida. Bueno, ¿por qué no estamos desesperados por la comida eterna de la palabra de Dios? ¿Qué nos está pasando? Porque si no tenemos comida para el estómago, hacemos cualquier cosa, hermano. Igual comemos galletas de 15 días, verde, no importa. Queremos saciar esa hambre. Pero ¿por qué no tenemos esa hambre entonces para nuestra alma? Para sustentarla y alimentarla para la eternidad. Y así podemos seguir y seguir, pero les dije que tenía que recortar mucho material. Pero termino con esto. La Biblia, la palabra de Dios, también nos afirma de una manera enfática que Dios nos predestinó para su propósito según el designio de su voluntad, dice Efesios 1:11. Dios nos predestinó. Cuando Dios nos creó, hermanos, Dios tenía definido un diseño para cada uno de nosotros. Nadie está acá por casualidad. Nadie vino a este mundo por un error, por una metida de pata. Todos venimos acá porque Dios nos ha concedido la vida y esta vida tiene un propósito. Dice que Él había trazado un proyecto completo de vida conforme al propósito eterno que hizo Jesucristo nuestro Señor. Efesios capítulo 3, versículo 11. Ese diseño de Dios es eterno, no se puede romper, no se puede distorsionar,
no se puede perder, es un diseño antes de la fundación del mundo, antes de que las cosas existieran. ¿Por qué? Porque ese diseño comenzó en la mente de Dios y nos fue entregado como un regalo suyo antes de los tiempos de los siglos. Dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Nos dio vida eterna, nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes que naciéramos ya Dios nos conocía, ya estábamos en la mente, en el corazón de Dios. Esto es glorioso. La verdad eterna entonces no puede encontrarse en mentes humanas finitas, falibles. El propósito de la vida solo puede encontrarse en el autor de la vida, que es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Jesucristo. Así que la Biblia y el cristianismo verdadero, el cristianismo bíblico, muestran que en el sentido de nuestra vida está escondida en Dios, y de ahí nadie nos puede sacar ni arrebatar. Y que todo lo que Dios ha creado tiene un propósito, tiene un diseño y tiene un deseo, tiene la voluntad, el sello de la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Todo tiene un propósito, hermano. Nada se le escapa a este Dios soberano. Todo tiene un propósito. Aún creó el impío para el día malo. O sea, Él ha creado todo lo que existe por una razón y con una intención. Nosotros existimos sobre la tierra porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 6, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 6, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, hermanos, a la luz de nuestra fragilidad, a la luz de nuestra corta existencia, Dios nos ha hecho un regalo magnífico. Es la salvación de nuestras almas. Nos escogió, nos predestinó, ha aplicado esa salvación. Tenemos vida eterna. Y lo único que nosotros tenemos permanentemente digno de confianza es esto, hermano. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que ha sido revelada a través del Evangelio. Así que, mi hermano, seamos sobrios, sabios, sobrios, prudentes, vivamos, como decía Moisés ahí en el Salmo 90. La vida se va volando, los años se van volando, entonces hacemos bien en aferrarnos cada día que pasa, cada año que pasa, aferrarnos más a la palabra de Dios y no alejarnos más de la palabra de Dios. No alejarnos más de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa y bendita palabra que es